Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy nos acompaña un hombre de academia, profesional de las ciencias jurídicas y sociales, escritor, que nos permitirá conocer a detalle el tema de las extradiciones. El abogado Antonio Pacheco Valle, que a lo largo de los últimos años, en uno de sus últimos libros, habla sobre las extradiciones, un tema polémico para el país. A la vez, el doctor Pacheco es experto en Derecho Internacional y ya está aquí con nosotros, abogado. Qué gusto saludarle. Igual. Feliz noche. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias Chendo, por permitirme este espacio, ¿verdad?, tan importante para que el pueblo hondureño, la comunidad forense hondureña se den cuenta del contenido de este libro, el último que he escrito, mi quinto libro, sobre la cronología de las extradiciones en Honduras, sus avances y desafíos, que es un tema de derecho penal internacional y en el cual se abordan profundamente las 33 extradiciones que hasta ahorita ha permitido Honduras a los Estados Unidos de América. Bueno, ¿por qué decidió escribir sobre las extradiciones? Es un tema que no genera mucha seguridad para quien lo habla en el territorio nacional. ¿Le ha generado dificultad, polémica, controversia? ¿Qué análisis tiene ya ahora que el texto está público, doctor Pacheco? Sí, en efecto, Chendo, fíjese que muchos colegas, abogados, incluso compañeros del doctorado, me han comentado, ¿verdad?, que cómo escogí para esta investigación un tema tan peligroso, podría llamarse, a la vez tan profundo como es el tema de la extradición y las extradiciones en Honduras. Pero es un tema que, como es interesante y de mucha actualidad, pues me animé a investigarlo durante 8 años hasta culminarlo en este tratado, que más que un libro es un tratado de derecho penal internacional sobre la extradición, y en verdad pues lo culminé con mucho éxito, y en estos días lo he estado presentando a la sociedad hondureña. ¿Qué fue lo más difícil para lograr los textos, para obtener información de un tema que muchas veces se mantiene oculto o normalmente está oculto y conocemos de él, doctor Pacheco, hasta que ya el Poder Judicial o en algunas ocasiones, como pasó con el caso del expresidente Hernández, lo hizo público Cancillería? Sí, la verdad que la investigación pues tomó bastantes fuentes bibliográficas. Muchas fuentes fueron libros sobre extradiciones de autores mexicanos, europeos, incluso de la región latinoamericana, como también convenciones internacionales, tratados internacionales sobre este campo, como también, vaya, la Convención de Montevideo, los tratados vigentes que en este momento tenemos con Estados Unidos, que datan del siglo pasado. En sí, fueron muchas fuentes bibliográficas que alimentaron la redacción de esta importante obra jurídica, que sé que va a enriquecer la filografía jurídica hondureña. ¿Qué cambios son los que con urgencia se deben promover su aplicación en el país con el tema de las extradiciones, abogado? Sobre todo si revisamos que es su aplicación reciente en el país, 2014, en la administración del expresidente Lobo, donde se dan los pasos para que ciudadanos nacidos en Honduras sean entregados a un segundo país. Sí, la verdad que sí, de ahí se originan las extradiciones. Desde julio de 2014, en que se extraditó al Negro Lobo, hasta las últimas del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla. Y estas han sido abordadas con bastante profundidad.
Ahora, de los cambios, ¿cómo se debe actuar a nivel de la legislación hondureña? Porque hasta ahora no tenemos una ley de extradición en el país y ha sido la gran aspiración que tienen muchos profesionales del derecho desde su óptica como estudioso. ¿En qué contribuiría no seguir con una especie de autoacordado, que es lo que permite ahora la entrega a ciudadanos, debemos decir, no solo a Estados Unidos, sino a otras naciones? Uno de los 12 capítulos, el último precisamente, que aborda los grandes retos y desafíos de la extradición en Honduras, trata precisamente de que debe de aprobarse por el Congreso Nacional una ley especial de extradición pasiva que ya no siga rigiendo los procesos de extradición un acto acordado que data del 8 de mayo de 2013, que sea una ley de extradición donde se determinen, establezcan los derechos y garantías de los extraditables, en sí, pues que el procedimiento sea verdaderamente legal, ya que cuando se aprobó el acto acordado, era provisional, pues no para que rigiera indefinidamente los procesos de extradición. Era por mientras se aprobaba una ley de extradición. Sabemos que en 2012 y 2013 la Corte Suprema de Justicia presentó al Congreso Nacional 3 anteproyectos de extradición que no fueron aprobados porque no estuvieron de acuerdo los congresistas de aquel entonces que fuera un juez de jurisdicción nacional quien conociera los procesos de extradición de hondureños a otros países. Deberían, desde su óptica, entonces, liberar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de esta responsabilidad y crear una carrera dentro del Poder Judicial con jueces especializados de forma puntual para el tema de las extradiciones. No, debe de mantenerse siempre lo que establece la Constitución de la República, que serán los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, a través de los magistrados de la Suprema Corte, quienes conozcan los procesos de extradición, no un juez de primera instancia, como sería un juez de jurisdicción nacional, como así establecían los anteriores anteproyectos de extradición. Deben de seguir siendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces naturales que en primera instancia conozcan los procesos de extradición en Honduras. Abogado, y en su investigación, ¿qué logró establecer? ¿Por qué razón los diputados en su momento obviaron discutir esta ley de extradición? ¿Qué hubo? ¿Encontró una base para sustentar la no existencia de una ley y seguir, bueno, hasta hoy, que estamos conversando con usted, quizás los próximos meses, con la ley, bueno, con un auto acordado del Poder Judicial? Sí, la verdad que una ley de extradición es necesaria porque ahí verdaderamente esta no va a permitir que se le violenten de ninguna manera los derechos o garantías a los extraditables, que se respete el principio de inocencia, el derecho de defensa y otros derechos y garantías procesales y constitucionales. Un acto acordado pues es bien restrictivo y simplemente es meramente un acto de naturaleza administrativa. Tiene que haber una ley aprobada por el Congreso Nacional que venga a regir los futuros procesos de extradición que otros países requieran a Honduras. Cuando Estados Unidos, que es el caso que más impacto genera en el país, porque está solicitando en extradición a hondureños que están ligados a crimen organizado, a tráfico de armas, narcotráfico, por citar casos puntuales, están solicitando que se les entregue a un nacional de Honduras, como está actualmente la legislación hondureña. Es un caso prácticamente imposible para un magistrado decir que no, porque hasta ahora no ha pasado con nadie, salvo aquellas excepciones donde un ciudadano tiene proceso en el territorio nacional.
tiene mucha razón usted. Hasta ahora, de los 33 requerimientos de extradición que Honduras ha hecho a nuestro país, eh, todos han sido otorgados, concedidos por los jueces naturales de extradición a los Estados Unidos, excepto uno, el de un excongresista colombiano que en su país fue pues acusado y se vino huyendo a nuestro país. Me acuerdo Acosta Ocio, él no se permitió la extradición de él a Estados Unidos precisamente con el fundamento de que Honduras no tiene tratados de extradición con Colombia. Este era de nacionalidad colombiano, el excongresista Acosta Ocio. Es el único, parece que hay otro más, que en su momento también se denegó la extradición de él a los Estados Unidos, que lo pidió, pero este lo pidió la República de Panamá. Se le denegó la extradición a Panamá de este hondureño, pero también lo requería Estados Unidos. Y Estados Unidos, precisamente el fundamento era que él ya había sido condenado, juzgado en Estados Unidos. Y al denegarse por los jueces naturales hondureños esa extradición, también Estados Unidos desistió de su pedido de extradición a Honduras. Aprobar una ley de extradición, ¿cuánto llevaría? Pues mire, tal vez la redacción del anteproyecto de ley de extradición tarde un poco, pero si hay consenso, hay voluntad política de que esta ley sea aprobada para dejar ya de lado el auto acordado administrativo que ha estado rigiendo los procesos de extradición, quizás le puede llevar unos 3, 6 meses ante el soberano Congreso Nacional para que esta ley especial de extradición pasiva sea aprobada. ¿Siente con sus procesos de investigación, doctor Pacheco, que este debe ser el gran reto del nuevo Poder Judicial que esperamos esté electo el 25 de enero del próximo año? Estamos a días de tener una ley de extradición en el país y no entrar en las polémicas que se han generado con los hondureños que se han entregado a la justicia de los Estados Unidos. Sí, dentro de los retos, como yo le he mencionado, que propongo en mi libro, es la aprobación de una ley de extradición pasiva, pero no solo esto, también propongo que haya extradición por gran corrupción, o sea que haya una reforma al artículo 102 constitucional que permite la extradición de hondureños a otros países en el sentido que ya no se extradite solo por delitos de terrorismo, criminalidad organizada y tráfico de drogas. Esto es lo que usted llama extradición pasiva. Esta es la extradición pasiva cuando otros países solicitan a Honduras. Entonces la reforma conllevaba extraditar por estos 3 países, por estos 3 delitos. Pero yo propongo que también se extradite por gran corrupción, ¿verdad? Hasta ahora tenemos como antecedentes solo 2 pedidos de extradición por gran corrupción. La del expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, y Alfredo Jagüit Vanegas, que fueron 2 solicitudes de extradición a Honduras por el sonado caso de la FIFA Gay en su momento. ¿Y este caso abarcaba en realidad lo que define el auto acordado que aprobó el Poder Judicial o se extralimitaron? Sí, el auto acordado... porque no habla de estos casos puntualmente. Sí, no, de esto no se habla. Yo propongo, ¿verdad?, que se haga una reforma a la Constitución para que se incluya el tercer delito, el cuarto delito, que sería de corrupción. Ya no solo se va a extraditar por terrorismo, criminalidad organizada y tráfico de drogas, que es el delito por el que más requiere a hondureños Estados Unidos, sino que también se solicitaría la extradición por corrupción, aunque hay 2 tratados internacionales sobre corrupción que podrían en su momento ser el fundamento si los 2 países, el que requiere el de la extradición activa y el de la extradición pasiva, si son signatarios de estas convenciones internacionales, pueden ser un fundamento jurídico para extraditar por corrupción.
Muy bien, está con nosotros al banquillo el doctor Antonio Pacheco Valle. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, revisamos el tema de la reciprocidad. ¿Cómo se debe manejar en el marco de estas reformas que se están planteando y qué dicen sus investigaciones? Porque ya Honduras ha hecho solicitudes en el caso de los hospitales móviles para un ciudadano estadounidense, guatemalteco, pero de parte de la Unión Americana no hay una respuesta concreta a la petición de la justicia hondureña. Ya volvemos. Una de ellas es el del Axel López, que es uno de los involucrados en el caso de los hospitales móviles, que fue un acto de gran corrupción. Pero hasta ahorita, pues, este ciudadano no ha sido entregado a la justicia hondureña para ser juzgado por ciertos crímenes por los que se le acusa. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Antonio Pacheco Valle, experto en Derecho Penal Internacional. Bueno, el tema de la reciprocidad con las extradiciones. Aquí Honduras se está entregando a los nacionales, pero para el caso, en el tema de Axel López, el Ministerio Público ha solicitado a este ciudadano estadounidense de origen guatemalteco para juzgarlo en Honduras por un robo millonario y no se ha escuchado una respuesta favorable. ¿Cómo manejar estos conceptos de cara de que la ley sea igual para todos, doctor? Sí, recordemos que la extradición es la ayuda mutua que se deben de prestar entre estados, en el cual uno requiriente solicita a otro requerido la extradición de un nacional del último país. O sea que Honduras hasta ahora, pues casi los demás países y sobre todo Estados Unidos le ha requerido ciudadanos hondureños en extradición. Honduras son pocos los que le ha solicitado a Estados Unidos. Una de ellas es el del Axel López, que es uno de los involucrados en el caso de los hospitales móviles, que fue un acto de gran corrupción. Pero hasta ahorita, pues, este ciudadano no ha sido entregado a la justicia hondureña para ser juzgado por ciertos crímenes por los que se le acusa. ¿Qué le hace pensar como profesional del derecho que ya los propios estadounidenses hayan dicho que en las circunstancias que está el caso de Axel López, doctor, no lo van a entregar a Honduras y así lo han dejado ya de una forma puntual? Sí, bueno, esperemos, ¿verdad?, que Estados Unidos, en el sentido de esa reciprocidad, en su momento, si hay un requerimiento de extradición por Honduras a Estados Unidos sobre este señor Axel López, debe de ser arrestado con fines de extradición y en su momento debe de ser entregado a la justicia hondureña para ser juzgado conforme a nuestras propias leyes por los delitos que en su momento le acusa el Ministerio Público de Honduras. ¿Y aquí cómo es el procedimiento? En el caso de Honduras llega vía Cancillería. Cuando se solicita a los Estados Unidos, ¿es qué ente de la Unión Americana que debe dar el visto bueno para que Interpol, como ha pedido el Ministerio Público, u otro ente de policía de Estados Unidos lo detenga? Sí, Honduras, pues cuando requiere la extradición de un extranjero, en este caso de un estadounidense, pues a través de la Embajada Americana, la Cancillería pide la extradición, ¿verdad?, a la Embajada Americana y esta, a través del Departamento de Estado, pues proceden a lo pertinente, ¿verdad?, a solicitar el arresto de esa persona si hay fundamentos para ello. Pero claro, debe de haber un proceso de extradición en su momento. Bueno, cuando usted plantea, doctor Pacheco, que debe existir canales claros al futuro con una ley de extradición, ¿cómo se debe manejar este escenario frente a lo que ha hecho Estados Unidos? Que ellos no entregan a los ciudadanos de su país que Honduras requiere, por lo menos en el caso puntual de Axel López. Sí, ya ha habido, ¿verdad? Ya ha habido esa reciprocidad. Estados Unidos en su momento ha entregado a personas requeridas en extradición, pero en este caso vemos cierta resistencia en entrega de este ciudadano. Él es guatemalteco, pero tiene ciudadanía norteamericana.
Bueno, habría que ver por qué motivos es que este ciudadano no ha sido hasta el momento detenido y después del proceso de extradición de rigor ser entregado a la justicia hondureña, ¿verdad? Pero sí, por la reciprocidad debe de ser entregado a Honduras. O Estados Unidos lo podría detener en algún momento y juzgarlo ellos, como pasó hablando del caso del Seguro Social con la chilena Ciufardi. Muy bien, buen punto. Uno de los principios rectores de la extradición es la aut dedere, aut judicare. ¿Qué quiere decir? O extraditar o juzgar. Si un país se le requiere una extradición de un nacional y no lo entrega, está ese país en la obligación de juzgarlo. Caso como el que usted acaba de mencionar de Patricia Ciufardi, que fue la pareja sentimental del promotor del descalabro financiero en el Seguro Social, el doctor Mario Alberto Zelaya Rojas. Esta dama chilena pues tuvo un romance con él, incluso en su momento pues tuvieron un hijo, un muchacho que a este momento ya ha de tener sus 8 años. Honduras solicitó la extradición de Ciufardi Castro al Estado chileno por lavado de activos, ya que en Honduras se le seguía un juicio por lavado de activos. Cuando se solicitó la extradición de Patricia Ciufardi Castro a Chile, ellos pues negaron en su momento la entrega de esta chilena a Honduras, pero sí, ellos la juzgaron por el delito de lavado de activos, se le aseguraron todos los bienes que supuestamente provenían, ¿verdad?, del descalabro en el Seguro Social hondureño. Se aseguraron los bienes, se remataron y se devolvió ese dinero de la subasta de los bienes a Honduras. Y la chilena fue juzgada y ya pues ahora pues ya se encuentra ella liberada pues en libertad en su país, Chile. Porque vea que revisando este caso, doctor Pacheco, que tiene que ver con solicitudes de extradición de Honduras, en Chile al menos se logró esta acción por parte de la justicia de este país andino, contrario en el caso de Estados Unidos, porque ahí hemos visto acciones públicas del señor Axel López que anda tranquilo. Sí se hubo, o se tuvo más bien, una acción de embargo por parte del Ministerio Público que ya tiene su retribución para la hacienda pública hondureña, pero como tal, el ciudadano Axel López, pues sigue moviéndose en cualquier sitio de la Unión Americana que él desee. Sí, los tratados bilaterales que Honduras en el siglo pasado acordó con Estados Unidos, el de 1909 y el del 21 de julio de 1927, obligan a Estados Unidos que si no entrega a un nacional, a un ciudadano estadounidense a otro país, está obligado conforme al principio aut tradere, aut judicare, o extraditar o juzgar, a juzgarlo en su país. Pero este crimen no debe de quedar impune. Cuando usted plantea una ley de extradiciones, ¿todo esto se puede corregir, hacer más expeditos los trámites o más bien tiende a alargar los procesos y hasta favorecer a nacionales de Honduras que terminen aquí en el país y no entregados a la justicia de los Estados Unidos? Porque aquí surge otro gran debate, que ha tenido que venir los Estados Unidos a actuar porque en el país no se hizo nada con muchos de estos individuos que era una voz populi, estaban metidos en casos sucios. Sí, la verdad que una ley de extradición más bien vendría a acortar los procesos de extradición, ya que se establecerían plazos fatales. Vaya, por ejemplo, un proceso de extradición no debe de durar más de 60 días. Aquí han habido procesos de extradición que han llevado 5, 6, hasta 7 meses. Yo creo que con una ley de extradición estableciendo ya los plazos fijos, este proceso no tardaría más de 2 meses, con lo cual pues se volvería más expedita la justicia y no estaría tanto tiempo un proceso de extradición
en curso, ¿verdad? ¿Y qué pasaría en ese caso hipotético con la acción que usted la conoce como profesional del derecho? Hacen los abogados en nuestro país que alargan y alargan los casos como pasó con el expresidente Hernández, que han llegado incluso a generar dudas en el proceso. Sí, en el caso del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, aunque la ley permite solo, digamos, si el juez de primera instancia, el juez natural, autoriza la extradición, contra esa resolución solo procede el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia como tribunal de alzada. Pero en el caso de Juan Orlando Hernández, también su equipo legal solicitaron el recurso de amparo, ¿verdad? Y para eso tuvo que conformarse una sala constitucional ad hoc, que en su momento pues también validó y confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones en ese proceso de extradición. ¿Cómo están actualmente las leyes en nuestro país? Cuando Estados Unidos está solicitando por el tema del narcotráfico, tráfico de armas a un ciudadano de Honduras, es prácticamente un caso juzgado, que decir que no tiene muchas implicaciones por todo lo que se habla, abogado, pasa con los Estados Unidos, que una negación pues traería consecuencia al que se atreva a decir que no procede. Bueno, la verdad que también está, así como Honduras, que casi todas las solicitudes de extradición han sido otorgadas, concedidas a Estados Unidos, también las que Honduras le ha solicitado a Estados Unidos, estas han sido otorgadas. Sí miramos casos muy específicos, como el de Axel López, en el cual no sabemos por qué a este momento este señor aún no ha sido detenido en los Estados Unidos. Muy bien, está con nosotros el doctor Antonio Pacheco Valle, especialista en Derecho Penal Internacional, hablando de los procesos de extradición en nuestro país. Una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los procesos más complejos que establece en su libro sobre la extradición del exgobernante de Honduras, del exdirector de la policía, como altos cargos dentro de la administración pública, hasta de los narcotraficantes. Algunos de ellos que no esperaron la detención, sino que decidieron entregarse directamente a la justicia de los Estados Unidos. La audiencia de proposición de medios de prueba, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos, se supone que a este momento pues se mencionó que se entregaron audios, grabaciones, narcolibretas que en su momento mencionaron como evidencias contra el exgobernante. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Antonio Pacheco Valle. ¿Cómo registró el tema del expresidente Hernández? Prácticamente 17 días después de haber dejado la presidencia de Honduras, estaba enchachado. Sí, recordemos que en el caso del expresidente Hernández, ya él había aparecido en julio del 2021 en la lista Engel, como bien lo dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una vez entregado el poder, ¿verdad? Y ya él, ya como expresidente, 17 días después de la toma del nuevo gobierno, de la toma de posesión, él fue solicitado por el gobierno de los Estados Unidos en extradición. Y pues se le siguió todo un proceso de extradición, como estábamos mencionando, hasta que se accedió a la extradición de él a los Estados Unidos, donde en este momento se han ya celebrado las audiencias informativas, la audiencia de proposición de medios de prueba, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Se supone que a este momento pues se mencionó que se entregaron audios, grabaciones, narcolibretas que en su momento mencionaron como evidencias contra el exgobernante. Habría que ver, ¿verdad?, el análisis que a las mismas les haga el equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández a esas evidencias presentadas por la Fiscalía Federal estadounidense. ¿Cómo esto se avanzó con anterioridad? ¿Pudo permitir preparar defensa? ¿O cómo funcionan estos procesos? En este caso, pues,
era ya un rumor de que podría el ciudadano exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, ser extraditado, ¿verdad? Él bien podía haberse ido a otro país o incluso ir a Nicaragua para evitar ser extraditado, como ya lo han hecho otros, como Ricardo Ramírez del Cid, exdirector de la Policía Hondureña, que está en Nicaragua y por el cual hay un pedido de extradición de Honduras. En el caso de él, pues él decidió, después del pedido de extradición de Estados Unidos, que fue el 14 de febrero, él pues en su momento pues decidió al día siguiente de que salió la noticia de la extradición de él por el gobierno estadounidense, pues él se entregó en su residencia en Palmeras de San Ignacio, ¿verdad? En la puerta de su casa se entregó a la policía hondureña, donde él en su momento fue enchachado y encadenado y llevado pues al batallón especial Cobras. Es compleja la defensa en lo que logró documentar en su escrito, doctor. Sí, fíjese que él pues buscó una buena defensa, dos abogados prominentes neoyorquinos, como es el ex fiscal Daniel Pérez, que ya renunció a esa defensa. Se quedó con el penalista Raymond Colón. ¿Le genera alguna suspicacia que el fiscal que lo defendía en principio se haya retirado? Bueno, habría que ver qué motivos lo motivaron a él a dejar la defensa, pero aún así queda con un gran defensor como es Raymond Colón, y también tiene en su equipo legal al mejor, supuestamente el mejor detective privado en el mundo, el dominicano Martínez, ¿verdad? Ellos en este momento pues son los que están representando al presidente Hernández. No sabemos si él va a incluir otro defensor penalista en su equipo de defensa y esperamos que ellos sepan orientarlo a él para evitar en su momento, si hubiera suficiente prueba contundente de la Fiscalía Federal, orientarlo qué hacer para evitar la aplicación de una eventual condena perpetua en su caso. Bueno, en el texto que usted presenta, doctor Pacheco, habla que a un futuro, hablando de cambio en la legislación de nuestro país y el acuerdo de extradición con Estados Unidos, a los condenados por narcotráfico, bueno, una vez juzgados en Estados Unidos, se les regrese al país. Explíqueme ese concepto, por favor. Dentro de la extradición hay clasificaciones, extradiciones activas, pasivas, pero también hay extradiciones condicionales. Yo propongo, ¿verdad?, que en los futuros tratados bilaterales que Honduras acuerde, firme con otros países y también los ya existentes como los dos tratados bilaterales que Honduras tiene con Estados Unidos, estos sean revisados y se establezca en los mismos una cláusula condicional en el sentido que si a Honduras le llega un requerimiento de extradición y si este procede, pues que sea entregado a la justicia estadounidense el nacional que es extraditable, pero con la condición de que solo para efectos de ser juzgado conforme a las leyes extranjeras, en este caso conforme a las leyes de la justicia norteamericana. Pero una vez impuesta la eventual sentencia condenatoria contra el extraditado, este sea devuelto, retornado a su país para que aquí en Honduras él cumpla su pena, como en su momento lo pidieron los hermanos Valle. Ahora, doctor, perdón que lo interrumpa. ¿Y está la justicia, bueno, en este caso el sistema penitenciario sería el sistema carcelario de nuestro país con las capacidades para recibir a un convicto de esta magnitud? Si aquí las cárceles son un desastre. Pero bueno, en verdad el sistema carcelario nacional no ha sido muy eficiente, pero actualmente contamos con cárceles de máxima seguridad, como la que tenemos en Guilama, Santa Bárbara,
la de La Tolva en Morosolía, El Paraíso, incluso aquí la que tenemos en Támara, son cárceles en las que bien podría llegar un extraditado condenado a cumplir su condena en Honduras. Claro, tendría que contra esta persona haber más medidas de seguridad, de manera que no se vaya a atentar contra su vida o en un momento determinado vaya a escapar de la justicia. Eso sí hay que preverlo. Y aquí entramos a otro escenario, porque ya dentro de la misma crítica al sistema carcelario del país, en infinidad de ocasiones se ha dicho que gozan de muchos privilegios ciertos personajes, contrario a que en Estados Unidos se trate quien se trate, haya cárcel es cárcel, entendiendo el concepto como tal. Y aquí, planteado ese escenario, insistimos en eso, es solo una propuesta, sería más bien hasta premiarlos o favorecerlos. Pero recordemos, ¿verdad?, que por aspectos humanitarios, porque, vaya, por ejemplo, tenemos a este momento 4 hondureños cumpliendo pena de por vida en los Estados Unidos, como fue Don H., Héctor Hernández Rosa, como Tony Hernández, Giovanni Daniel Fuentes Ramírez, Sergio Nectalí Mejía Duarte. Son 4 hondureños que se encuentran condenados a pena de por vida. Si es así, ¿por qué no pueden venir estos a Honduras a cumplir esa pena perpetua, de manera que sus familiares pues puedan verlos cuando ellos así lo requieran, o estos pues se encuentren cumpliendo esa pena en su país, no en cárceles de máxima seguridad en el extranjero, como las que cumple en este momento Ramón Mata Ballesteros, que está en una cárcel de máxima seguridad, que es la ADX en Florence, en el estado de Colorado. Bien pueden ellos venir a cumplir su pena en Honduras. Esta investigación y esta propuesta que se discutiría, doctor Pacheco, a nivel del Congreso Nacional, basta con que Honduras la apruebe como tal y así se plantee en sus leyes primaria o secundaria, y ahí no tiene nada que hacer Estados Unidos porque es un acuerdo de país. ¿Es así? Claro que sí. Digamos, si juzgamos conforme a nuestras propias leyes, el país requerente no tiene que entrometerse en eso. Nosotros vamos a juzgar conforme a nuestras propias leyes, vamos a imponer la pena que conforme a derecho le proceda a un extraditable, ¿verdad? Pero por eso es importante, como le mencionaba, una ley especial de extradición pasiva, que yo la propongo, ¿verdad? Lo pongo como un reto o desafío en mi libro, como también propongo esta cláusula condicional, que los extraditados condenados vengan a cumplir su pena en Honduras, como también propongo la extradición por corrupción, como también, ¿verdad? En el libro se recomienda que se apruebe la ley de colaboración eficaz, que tiene que ver, se asemeja mucho al plea bargaining de los Estados Unidos, o sea, justicia penal negociada, a la cual se han sometido la mayor parte de las personas extraditadas en Estados Unidos, y por eso no se les ha aplicado condena perpetua, sino que se les han impuesto penas bajas solicitadas por los fiscales federales cuando el extraditado se declara culpable y empieza a colaborar con la justicia norteamericana. Todo eso les ha beneficiado y por eso yo proponía también que se apruebe con la mayor celeridad posible en el Congreso Nacional la ley de colaboración eficaz, que tiene los mismos valores, principios y propósitos que el plea bargaining de la justicia norteamericana. El doctor Antonio Pacheco Valle con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Sí, fíjense que en efecto hay muchos ciudadanos hondureños extraditables que creen más en la justicia estadounidense que en la hondureña. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Antonio Pacheco Valle, hablando del tema de las extradiciones. Aquí está el texto: cronología de las extradiciones en Honduras, sus avances y desafíos. Hasta ahora van 33. Esto va a seguir. Claro que sí. Antes que nada, antes de seguir con el tema, Chendo, permítame obsequiarle este valioso tratado sobre las extradiciones en Honduras, que espero que le sirva
para conocer más lo que es el derecho penal internacional y cómo es la extradición y las extradiciones en Honduras. Bueno, que debemos decir a nuestros televidentes que este es un texto de consulta actualizado para no solamente a los profesionales del derecho, que de pronto son los errores, doctor, que cometemos en el país, porque aquí es historia también para muchos académicos, para estudiosos, para quienes deseen saber mucho de los entramados que tienen los procesos de extradición en el país. Sí, mire, respondiendo a su primera pregunta, esto de las extradiciones a otros países, sobre todo a Estados Unidos, que hasta ahorita son 33 extradiciones. La última fue la del hondureño Norla José Carrasco López, que fue extraditado hace un par de meses. Y las últimas, la de Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla, Toquiro Ramírez Rodas y doña Erlinda Bobadilla, alias La Chinda, que son los últimos extraditados, pero hay muchos pedidos de extradición de Estados Unidos que se han enviado las órdenes de captura. Creo que hay unas 25 órdenes de captura contra hondureños, las cuales aún no han sido ejecutadas por la Secretaría de Seguridad. Esperamos que en su momento estas personas pues sean arrestadas con fines de extradición y también los mismos hondureños extraditados que en este momento están colaborando con los Estados Unidos están delatando a más hondureños que en su momento también van a ser solicitados en extradición al gobierno de Honduras. ¿Cuál debe ser el rol a futuro de los entes de seguridad? Porque aquí nos ha llamado la atención que el propio Poder Judicial ha revelado, y hablamos del Poder Judicial actual, doctor Pacheco, que hay una gran cantidad de órdenes de captura, pero es recién en los últimos días que sí ha cambiado la actitud de la policía en estos procesos. Bueno, la verdad que en cuanto a la actitud de la policía, yo he visto la misma actitud. Lo que sí que deben de ser... O parece que ahora sí los buscan. Bueno, darle mayor seguridad a esas órdenes de captura que los jueces naturales de extradición han emitido y que son bastantes las que tiene en este momento la policía hondureña para capturar y arrestar a personas que se ha requerido la extradición de ellos y a este momento no se han hecho. Lo último que escuchamos fue que hay 25 órdenes de captura contra hondureños y están en su búsqueda, ¿verdad? Pero si la policía hondureña se muestra más eficiente y no baja la guardia, puede en su momento capturar a estos ciudadanos hondureños extraditables y entregarlos a la justicia extranjera. ¿Cambia el actuar de la justicia estadounidense con los hondureños que han decidido entregarse de manera voluntaria al solo conocer que la fiscalía, bueno, la más famosa es la de Nueva York, los está pidiendo en extradición y no desean ellos pasar este proceso en Honduras y deciden entregarse, irse para los Estados Unidos, como ya ha pasado con muchos casos? Sí, fíjese que en efecto hay muchos ciudadanos hondureños extraditables que creen más en la justicia estadounidense que en la hondureña. Y por eso en su momento los cachiros, David Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, fueron los primeros que se entregaron voluntariamente. Después se entregó el exdiputado Freddy Renan Nájera Montoya, se entregaron los 5 ex policías hondureños aliados de Fabio Lobo, que también eran aliados de los cachiros, y así muchos, incluso en la familia Rosenthal, uno de los 3 empresarios acusados por el gobierno de los Estados Unidos, el señor Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo, optó por entregarse voluntariamente a los Estados Unidos e incluso hasta se declaró culpable de uno de los 3 cargos por los que se le acusaba y por lo cual se le aplicó una sentencia baja de apenas 36 meses de cárcel y él pues ya retornó al país y se ha incorporado a sus actividades políticas. ¿Son confiables estos procesos de negociación, abogado Pacheco? Porque se trata de acuerdos internos
que se logran entre la parte acusadora y el acusado. Claro que sí, son muy confiables, se actúa conforme a las evidencias o pruebas que presenta el país requirente, y si no se presentan suficientes evidencias para cumplir con los requisitos para la extradición, pues simplemente este ciudadano hondureño no se entrega. Pero sí le puedo decir que son sumamente confiables los procesos de extradición ante juez natural, que en este caso es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en los procesos de extradición. ¿Qué dice el proceso de extradición en sus investigaciones, doctor Pacheco, del Tigre Bonilla? Porque fue por muchos años colaborador, y eso él mismo lo relató, y que se reunía con los agentes del Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos, que son hoy los testigos en su contra. Sí, en el caso del Tigre Bonilla, él desde que sabía del requerimiento de extradición en su contra, él lo dijo públicamente, que si él caía, iban a caer muchos. Y en su momento, pues sí, se tardó como un año el arresto de él para ser extraditado, y ahorita en este momento él está negociando su declaración de culpabilidad y su colaboración con el gobierno norteamericano, con los fiscales federales. En su momento él se va a declarar culpable, va a colaborar, va de repente a delatar a más hondureños, ¿verdad?, que de repente se asociaron con él para porque recordemos que se le acusa por 3 cargos, por conspiración en el ingreso de cocaína a los Estados Unidos, de drogas, por posesión y uso de armas de fuego, entre ellas ametralladoras y dispositivos destructivos, y también se le acusa por conspiración en la posesión y uso de armas de fuego para el cumplimiento del ingreso de drogas a Estados Unidos. Él está negociando con los fiscales federales sobre si se declara culpable por 1, 2 o los 3 cargos. Y en su momento, pues pueden haber más extraditados conforme a lo que este ciudadano pueda decir ante estrados federales en Estados Unidos. ¿Qué encontró en el tema de las mujeres? Porque hasta damas se han visto involucradas en estos procesos de extradición. ¿Tratos puntuales, o aquí la ley sí que tiene la igualdad que pregona? Sí, en mi investigación pues solo encontré 2 hondureñas, 3 sería ya con doña Digna, hondureñas que se entregaron voluntariamente, fueron capturadas o fueron extraditadas. En el caso de doña Digna Valle, ella fue capturada, fue la primera integrante del clan de los Valle Valle en ser detenida, arrestada en el Aeropuerto Internacional de Miami en los Estados Unidos. Es la primera hondureña, en este caso capturada por la justicia extranjera. Después se extraditó a otra integrante de los Valle Valle. Esta señora es Marlene Griselda Amaya Argueta, que también 2 hermanos de ella fueron extraditados a Estados Unidos, que es la segunda hondureña que fue condenada por la justicia norteamericana, como también doña Digna ya fue condenada y ya se encuentra en libertad. Y doña Erlinda, con doña Erlinda Bobadilla, alias doña Chinda, pues con ella son 3 mujeres que han sido, 2 condenadas, y ella, doña Erlinda, que en este momento está pues viendo, acordando con los fiscales federales si se declara culpable y colabora con el gobierno norteamericano. ¿En algún momento tuvo miedo de hacer esta investigación? Los temores que son propios de los seres humanos, doctor. Es un tema muy peligroso y todo, pero lo importante es que en estos 8 años que yo investigué este tema y que se plasmó, se materializó en mi libro, pues yo tuve buena fundamentación. Cualquier aspecto del contenido de mi libro está sumamente fundamentado. Sí, yo hago propuestas, pero nada de lo que aparece en el libro es como algo que yo esté inventando o que de repente no tenga un fundamento. Todo está bien fundamentado y por consiguiente
no tuve temor al escribir esta obra, ni lo voy a tener, a pesar de que muchas de las personas que yo menciono en mi libro ya retornaron a Honduras, como decir Byron Ricardo Ruiz, que en su momento se dijo que era una persona que había matado a más de 100 hondureños. Este ciudadano colaboró con el Distrito Sur de la Florida, ¿verdad?, con el gobierno federal de este distrito, y se le condenó apenas a 5 años de cárcel y ya está, creo, de vuelta en Honduras. ¿Dónde puede encontrar su libro, doctor? Este libro pues puede encontrarse en varias librerías, está en OIM, está en librerías universitarias, pero también en su momento se le puede comprar a su servidor y a un precio más cómodo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy amable, doctor, muy gentil. Gracias, Chendo, por haberme invitado a este gustado programa. Y el libro pues es de un contenido muy profundo, es un tratado pues que es histórico, aquí va a quedar para la historia de la bibliografía jurídica hondureña, y espero que le sirva a toda la ciudadanía hondureña y a la comunidad forense de nuestro país. El doctor Antonio Pacheco Valle con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.